Por último, les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Viernes 21 de marzo del 2025, viernes de la segunda semana de Cuaresma. Lectura del libro del Génesis, capítulo 37, versículos 3, 4, 12, 13, 17 al 28. Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos, porque lo había engendrado en la ancianidad. A él le había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo al grado de negarle la palabra. Un día en que los hermanos de José llevaron a Siquem los rebaños de su padre, Jacob le dijo a José, tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquem, te voy a enviar allá. José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos y antes de que se les acercara, conspiraron contra él para matarlo y se decían unos a otros, ahí viene ese soñador, démosle muerte, lo arrojaremos en un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué le sirve sus sueños. Rubén oyó esto y trató de liberarlo de manos de sus hermanos, diciendo, no le quiten la vida, ni derramen su sangre, mejor arrójenlo en ese pozo que está en el desierto, y no se manchen las manos. Eso lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer y levantando los ojos, vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas que venían de Galaad, con los camellos cargados de especias, resinas, bálsamo y laudano, y se dirigían a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslo a los ismaelitas y no mancharemos nuestras manos. Después de todo, es nuestro hermano y de nuestra misma sangre. Y sus hermanos le hicieron caso, sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los mercaderes por 25 monedas de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 104, versículos 16 al 21. Respondemos, recordemos las maravillas que hizo el Señor. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Cuando el Señor mandó el hambre sobre el país y acabó con todas las cosechas, ya había enviado por delante a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grilletes y rodearon su cuerpo con cadenas, hasta que se cumplió su predicción, y Dios lo acreditó con su palabra. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. El rey mandó que los soltaran. El jefe de esos pueblos los libró.
lo nombró administrador de su casa y señor de todas sus posesiones. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 21, del versículo 33 al 43 y del versículo 45 al 46. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro, más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo, y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esta es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se lo dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprehenderlo. Pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos a viernes 21 de marzo del 2025, de la segunda semana de Cuaresma. Y estamos viendo la primera lectura que está tomada del libro del Génesis, en el capítulo 37. Y allí nos va a hablar de la historia de uno de los 12 hijos de Jacob, del pueblo de Israel. Porque a Jacob Dios le cambió el nombre por Israel. Entonces Jacob tuvo 12 hijos, con 4 mujeres, 2 esposas, que eran hermanas. Una se llamaba Lía y la otra Raquel, y cada una tenía una criada. Entonces él vivió con las 4. Y entre las 4 tuvo 12 hijos y una hija que se llamaba Dina, hija de Lía. Entonces, este hijo se llamaba José, era hijo de Raquel.
Y Jacob lo amaba tanto, porque lo tuvo ya muy anciano, en la ancianidad. Fue uno de los penúltimos hijos que tuvo Jacob, porque el último hijo que tuvo fue Benjamín. Entonces Jacob amaba mucho a José. Además era hijo de la mujer que más quería a él, Raquel. Entonces dice que un día andaban los demás hijos pastoreando las ovejas en Siquem, un lugar que está al norte de Jerusalén, por la tierra de Efraín. Entonces dice que Jacob mandó a José a buscar a ver a sus hermanos. Les llevaba comida. Pero ellos habían dejado de hablarle. Le habían negado la palabra. Por envidia. Porque José se le cumplía lo que soñaba. Y le habían puesto de apodo el soñador. Y resulta de que ellos tramaron matarlo cuando lo vieron de lejos. Dice que Jacob le había comprado una túnica porque lo amaba tanto. Entonces ellos lo despojaron de todo cuando lo vieron. Pero el hijo mayor, que se llamaba Rubén, que era hijo de Lía, el primer hijo que tuvo Lía, él trató de convencerlos de que no le hicieran nada, que mejor lo tiraran a un pozo que estaba sin agua, que lo tiraran ahí, pero era para tratar de salvarle la vida, porque los hermanos estaban dispuestos a asesinarlo. Pero Judá, otro de los hijos de Jacob, vio de lejos a unos ismaelitas y dijo, eran unos mercaderes, y dijo, no es mala idea que lo vendamos a los mercaderes, a los ismaelitas, en vez de matarlo. Y entonces lo vendieron por 25 monedas, dice. Lo vendieron por 25 monedas a José y se lo llevaron para Egipto. La historia sigue y dice que José calmó el hambre de Egipto y de sus alrededores, porque tuvo un sueño de 7 años de sequía y 7 años de abundancia. Primero iban a pasar 7 años de abundancia y luego 7 años de escasez. Y ese sueño era interpretado que eran unas vacas gordas y unas vacas flacas. Las gordas significaban, y unas espigas gordas y unas espigas flacas. Pues las espigas gordas y las vacas gordas significaban los años de abundancia. Y las 7 vacas flacas y espigas flacas significaban los 7 años de escasez, de calamidad. Y gracias de que fue vendido José a Egipto, pudo calmar el hambre a sus alrededores de Egipto, todos los pueblos alrededor. Vamos a leer. Dice que Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos, porque lo había engendrado en la ancianidad. A él le había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo, al grado de negarle la palabra. Lo odiaban. Hasta el soñador le habían puesto de apodo. Un día en que los hermanos de José llevaron a Siquem los rebaños de su padre Jacob, le dijo a José. Jacob le dijo a José:
Tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquem. Siquem, un lugar al norte de Jerusalén. Siquem está ubicada en el valle que separa los montes Ebal y Gerizim, en la región montañosa de Efraín. Esta antigua ciudad de Canaán se encuentra en la actualidad en ruinas, a 2 kilómetros al este de la ciudad de Cisjordania, en Nablus. Allí queda ese lugar, Siquem. Fue en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán, en otro lugar, en Dotán. Cuando dice que lo vieron de lejos, antes de que se les acercara, conspiraron contra él para matarlo. Y se decían unos a otros, ahí viene ese soñador. Soñador le habían puesto de apodo, de sobrenombre. Démosle muerte, lo arrojaremos en un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué les sirven sus sueños. Eso era lo que tramaban ellos. Pero dice que su hermano mayor, Rubén oyó esto y trató de liberarlo de manos de sus hermanos. Eran bien malos sus hermanos, diciendo, no le quiten la vida, ni derramen su sangre. Mejor arrójenlo en ese pozo que está en el desierto y no se manchen las manos. Eso lo decía para salvar, dice, a José y devolverlo a su padre. El único que se preocupaba por José fue su hermano mayor, Rubén. Cuando llegó, dice que José, a donde estaban sus hermanos, esto lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua. Vale que el pozo no tenía agua. Luego se sentaron a comer. Y eso que les llevaba la comida, imagínense. Les llevaba la comida y desgraciados le hicieron eso. Y levantando los ojos vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas que venían de Galaad. Galaad, otro lugar. Con los camellos cargados de especias, resinas, bálsamo y láudano. Y se dirigían a Egipto, dice. Judá dice que dijo entonces a sus hermanos, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslo a los ismaelitas y no mancharemos nuestras manos. Esa fue la otra ocurrencia de su hermano, del otro hermano, que se llamaba Judá. Venderlo. Después de todo, dice, nuestro hermano y de nuestra misma sangre. Y dice que los demás le hicieron caso. Sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los mercaderes por 25 monedas de plata. 25 monedas de plata vendieron a José. A Cristo lo vendieron por 30 monedas de plata. Vendieron a José y lo llevaron a José a Egipto. El salmo que es el Salmo 104, nos habla de lo que hicieron con José. Nos habla de lo que nos dice la primera lectura. Vean, que es cierto lo que les digo. Cuando el Señor mandó el hambre sobre el país y acabó con todas las cosechas, ya había enviado por delante a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recuerden que la primera lectura dice que lo vendieron a unos mercaderes. Entonces aquí vemos que tenemos a José en el Salmo. Después dice que le trabaron los pies con grilletes y rodearon su cuerpo con cadenas hasta que se cumplió su predicción y Dios
lo acreditó con su palabra. El rey dice que mandó que lo soltaran. El jefe de esos pueblos lo libró. Lo nombró administrador de su casa y señor de todas sus posesiones. Entonces nos damos cuenta de que este salmo se refiere a la primera lectura que acabamos de leer de la vida de José. José, hijo de Jacob, el de las 12 tribus de Israel. El evangelio que está tomado de San Mateo en el capítulo 21 dice que Jesús les dijo una parábola a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Y la parábola era del dueño de una viña que la alquiló. Alquiló la viña a unos viñadores. Pero cuando se llegó el tiempo de la cosecha, iba a traer su parte. Mandó a unos criados para que trajeran su parte. Y los maltrataron. Los viñadores los maltrataron y los mataron. Volvió a mandarse otro número más grande todavía de criados. Y hicieron lo mismo. Los mataron también. Y los mataron. Entonces dice que al final dijo, voy a mandar a mi hijo. A él sí lo van a respetar. ¿Y qué pasó? También, cuando lo vieron, dijeron, este es el heredero. Quitémosle la vida y nos quedamos con la herencia. Así fue. Entonces, nos damos cuenta de que Jesús aquí estaba diciéndoles a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo de Israel que ellos le iban a quitar la vida, que él era ese heredero, que ellos le iban a quitar la vida a Jesús, al Hijo de Dios. Leamos. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo. Lo rodeó con una cerca, o sea, lo protegió bien. Cavó un lagar en él. Construyó una torre para tener bien vigilado alrededor del viñedo. Y era para poner el vigilante, dice. Y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Dice que llegado el tiempo de la vendimia, o sea, de la cosecha, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero dice que estos se apoderaron de los criados. Lo golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, dice, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último dice que les mandó a su propio hijo. O sea, Dios Padre manda a su propio hijo, a Jesucristo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pues tampoco lo respetaron. Lo llevaron a la muerte. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero. Vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano y se lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora dice Jesús, díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, cuando vuelva el dueño del viñedo, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte, dice, terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores, que le entreguen los frutos a su tiempo. El viñedo, la palabra de Dios.
La palabra de Dios vino a los israelitas, a su pueblo elegido. Pero como no la recibieron, fue dada a los gentiles. De allí somos nosotros, los gentiles. Por eso dice, arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esta es obra del Señor y es un prodigio admirable. Jesucristo es la piedra angular, la piedra que rechazaron los constructores, los israelitas. Esta es obra del Señor, dice, y es un prodigio admirable. Dice que por esta razón les dijo Jesús, por esta razón les será quitado a ustedes el reino de Dios, le dijo a los mismos sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Por esta razón les será quitado a ustedes el reino de Dios y se les dará a un pueblo que produzca sus frutos. A un pueblo que produzca sus frutos. A los pueblos gentiles que no pertenecen a los israelitas. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos. Ahí está la explicación, por ellos. Y quisieron aprenderlo, quisieron agarrarlo, quisieron apresarlo. Pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Ya Jesús tenía una multitud y él era un profeta para esa multitud. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Grande para amar, danos un corazón fuerte para luchar. Pueblos nuevos, creadores de la historia, constructores de nueva humanidad. Pueblos nuevos que viven la existencia como riesgos de un largo caminar. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Pueblos nuevos luchando en esperanza, caminantes sedientos de verdad. Pueblos nuevos sin frenos ni cadenas,